Bueno, el otro día, en la última clase, el lunes, les estuve mostrando, les pedí que instalen el browser de SQLite, es el que vamos a empezar a usar ahora en la segunda etapa, que de a poquito vamos a empezar a crear las bases de datos, ¿sí? Hoy lo que vamos a empezar a crear, rápido, este, vamos a empezar a ver desde una estructura, desde un MER conocido, que ya tengo acá uno hecho bastante grande, pero simple. O sea, esto es un MER de X, o sea, no tiene una función específica, pero bueno, puede ser un MER para una organización de deportes, por ejemplo, un club social o algo por el estilo, que tiene socios, tiene la parte de familia, deporte, la parte de actividad. ¿Sí? Esto ya lo saben hacer, lo saben manejar, lo entienden. ¿M? Cuando es de muchos a muchos. Justamente lo que sucedió acá fue de que, como hablamos la vez pasada, de que socio va con deportes, de mucho a mucho, pero como es de mucho a mucho, genera una tabla nueva. Yo acá la especifico. ¿Por qué especifico la tabla nueva? Porque tiene un campo, tiene un atributo, o sea, tiene un atributo de relación, que es la fecha de inicio. Esa, como está marcada, tengo que hacerla en el MER, tengo que indicar esa tabla. O sea, esto va a ser una tabla más. ¿Cuál es la diferencia a veces entre las distintas este, los, los distintos motores de base de datos? No el motor, sino el browser? Es de que cuando hagamos las llaves, las relaciones, y yo le indique al programa de que esta tabla está relacionada con esta otra de muchos a muchos, automáticamente va a generar esta tabla. La va a hacer por defecto. Con los campos básicos de relación, que sean los tres que están en azul, ¿no? En algunas no hace falta hacerla porque son automáticamente, y en otras la tengo que hacer yo, la tengo que indicar. De todas maneras no es difícil de hacer, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta porque incluso cuando programen, ustedes como estén programando, va a haber programas que lo van a asistir en la programación. Eso ayuda mucho porque uno, cuando está inmiscuido en la parte de programación, de hacer algo, puede ser de que se olvide, se confunde, se olvide un paréntesis, un punto y coma. Ese tipo de cosas lo van a notar, ¿eh? Justamente uno de las... no sé si ustedes tienen contacto con la 124, en la promoción que ya se agresó el mes pasado, pero bueno, ahora está el último mes en la escuela. Eh, un detalle que ellos me tomaron en cuenta es de que realmente se dieron cuenta de la importancia de la programación cuando aplicaron esto. Dibujarlo es fácil, porque dibujarlo anda. El dibujo es un dibujo, es un gráfico. Pero cuando yo esto lo tengo que llevar al código, esos detalles del punto y coma, de prestar atención al tipo de texto, este, es lo que hace la diferencia. Entonces, vamos a empezar a estructurar esta base de datos. Hoy lo que vamos a ver es la primera parte del CRUD. El CRUD, como les marqué el otro día, es son los campos básicos, los elementos básicos para trabajar sobre una base de datos. La C de CRUD significa de crear, crear la base de datos, crear la tabla, crear un registro. ¿Cómo se crea un registro? Se inserta. Entonces vamos a empezar a hacer la estructura básica, que es esta, la de socio. No sé si hacerlo entero, vamos a hacer por ahí una parte nada más, total después es repetitivo. Lo que vamos a hacer como trabajo práctico va a ser que ustedes terminen de hacer esta tabla, ¿sí? O sea, terminen de hacer la tabla tal como está acá e incluyan la de familia, ¿sí? Vamos a hacer y vamos a hacer la de familia.
hacer las dos tablas. Hoy vamos a hacer una, pero esta la tienen que hacer ustedes. Y la vamos a subir. O sea, el trabajo que yo les voy a dejar registrado para que hagan es que hagan esta tabla. ¿Sí? ¿En qué la vamos a hacer? En SQLite, el browser. A ver, creo entender de que ninguno tuvo problema para conseguirlo, para instalarlo. Si ninguno tuvo problema, yo ya me quedo tranquilo. ¿Sí? No hace falta que busquemos. Si alguno tuvo problema, me avisa y lo asisto para que lo instale. No es difícil. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar un poquito el browser lo que es. En el browser, cuando inicia, tiene una ventana simple. No me muestra nada porque no hay nada cargado. Hay otros motores de bases de datos, como pasa con SQL Server, así que ya tiene bases de datos por defecto, que son las master, que ya viene incorporada, ya viene una estructura preensamblada. Acá no hay nada de nada. Esto está todo vacío. Así inicia esto, es muy simple. ¿Está? Entonces digo, bueno, a ver, acá yo tengo 4 pestañas. A mí, por ahora, vamos a analizar 3 pestañas porque son las que vamos a usar. Una es para ver la estructura de base de datos, que es la primera. La segunda, que es para ver los datos que tenemos en las tablas, que es la misma información que después vamos a buscar desde los mismos datos que vamos a buscar desde una aplicación, para saber cómo están distribuidos. Y el SQL. Este es el comando de SQL. Este es el uso que yo decía del código que se usa sobre las bases de datos. Que esto es parte de lo que vamos a ir aprendiendo de a poquito a hacer. Esto es importante que se vayan anotando. Y yo quiero que lo registren. Voy a iniciar a hacer mi base de datos. O sea, esto que está acá es mi universo en este momento. Bueno, ¿cómo genero mi universo? Y acá es importante que se acuerden. Esto lo van a tener que hacer. Así que presten atención a esto. Indico una nueva base de datos. En la nueva base de datos me pide el nombre de archivo. El nombre de archivo es donde voy a guardar el archivo de mi base de datos. Acá yo tengo otras, fíjense que aparecen otras que estuve probando. Estuve trabajando. Siempre trabajo con esto. Pero... Entonces vamos a ponerle un nombre de archivo. Vamos a ponerle subset. Subset, por poner un nombre. Bueno, vamos a hacer un nombre más fácil. Club 1. Así. No por el Club 1 de Bahía, sino por el Club 1. Listo. Acá, esto es bueno que lo tengan en cuenta. Es importante porque después se hace práctico. El tipo de datos que guarda SQLite puede ser .db, SQLite, SQLite 3, porque es SQLite 3, .db3. A veces por ahí es bueno poner un nombre para que me identifique, porque yo puedo ver rápidamente, base de extensión, de qué motor de base de datos es. Puedo usar cualquiera. Puedo dejar por defecto así y automáticamente por defecto me va a poner el punto de SQLite 3. Basado en la práctica, siempre para mí ha sido cómodo poner .db. Indicarle que sea .db, nada más. ¿Por qué? Porque para mí ya sé que es una base de datos. Yo sé que este es un motor porque el tipo de icono a mí ya me lo toma en mi máquina tengo configurado que el .db es para SQLite. Cuando uso otros motores le pongo otra extensión por ahí, pero la que más estoy usando ahora es esta, entonces es como yo les recomiendo que al menos ahora, hasta que con el tiempo se vayan acomodando, ustedes le pongan nombre de archivo de su universo, de su base de datos, club db. ¿Está? Lo guardo. Ahí yo ya tengo generado mi base de datos, en el cual ahora sí yo veo que me aparecen unos campos. ¿Qué campos me aparecen? Los campos básicos. ¿Cuál que más me interesa a mí?
de las tablas. Las tablas son las entidades, ¿sí? Lo que yo llamaba tabla, yo acabo de generar todo este entorno ahora. Pero cada tabla es socio, familia, deportes, actividad, facturación, modo de pago. Esas son mis tablas. Entonces, lo que está esperando es que yo empiece a generarle las tablas. Fíjense un detalle que acá abajo me aparece como ayuda, como registro, como idea, el comando SQL. O sea, sería la manera que yo debería hacer a mano. ¿Está? Entonces, primero lo vamos a hacer al modo cómodo y vamos viendo cómo se va haciendo. ¿Sí? Y después vamos a hacerlo a nivel comando. Entonces, voy a abrir la ventana esta, la voy a dejar un poquito más chiquita, a ver si puedo, porque me interesa que... Ahí está. Pero no me deja mover la ventana. Ahí está. Lo dejo al costadito para ir viendo qué hacer, ¿sí? Bueno, pasa que cuando trabaje con este... Ahí tengo las dos ventanas armadas, pero que se note bien. Así tengo el machete de este lado, no tengo que andar así, pasando las ventanas. Entonces, ahora no tengo ninguna tabla en la base de datos. Tengo una base de datos club.db. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear una tabla. La tabla se llama socio. El nombre de la tabla, socio. Porque yo voy a copiar tal como está esto. Por eso cuando ustedes en la parte 2 hagan el examen, van a tener que hacer un MER basado en un problema. Y es un punto importante y esto quiero que se lo acuerden. Si yo acá pongo socio, acá va socio. Si yo pongo socios, va socio. Si yo pongo socio con mayúscula, acá va con mayúscula. Esto debe ser una copia. No es obligación, va a andar igual. Pero el día de mañana yo no voy a estar mirando la base de datos porque me es incómodo el código. Me es más cómodo ver la estructura y saber qué es lo que puedo leer y qué es lo que no puedo leer. Y cuando haga el programa y mande a leer la base de datos, voy a leer con estas variables. Si yo la variable al leerla, acá puse clase y acá puse clases, no me va a andar. Me va a dar un error y no voy a saber por qué, me tiene que ir a la base de datos. Por eso cuando yo estructuro, mi base de datos, mi estructura es igual a sumar. Esa es la idea. Eso ténganlo en cuenta y es muy importante. ¿Sí? Son unas cosas que se corrigen. Vuelvo a decirle, anda igual, pero es una mala práctica. Porque yo estoy dando una información falsa de este lado. Incluso si el día de mañana a mí se me ocurre cambiar algo, tengo que cambiarlo en la base de datos. Y si en la base de datos agrego algo, debo cambiar la estructura acá. Por eso esto siempre es un ida y vuelta. No es que yo estructuro esto y nunca más lo cambio. Realmente, esto puede ser una idea. Pero al ir programando me voy dando cuenta de que cometí algún error, que me faltó un campo, que lo estructuré mal, que no es tan fácil de hacer, que encontré una manera más cómoda de hacerla al ir programando. Entonces voy a tener que cambiar mi estructura. Entonces vuelvo para el otro lado, vuelvo al MER, al DER y lo vuelvo a hacer. Eso acostúmbrense de que es un ida y vuelta. ¿Está? Bueno, acá mi tabla se llama socio. ¿Listo? Y ahora, estos son los campos. Tal como vemos los campos en el Excel. Bueno, los campos son los atributos. Vamos a empezar con el primero, número de socios. El más significa que es la llave principal. Así que yo agrego un primer campo. Le pongo el nombre. Tal
como está puesto el atributo. ¿Sí? Tienen camel case hecho. Lo debo poner. Número de socio. Este es el tipo de números. Cuando el otro día estuvimos dando tipos de datos, yo les mostré una gran variedad de tipos de datos, de tamaños, de forma, de cómo se hace. SQLite no tiene una gran variedad de opciones. ¿Mm? Esto por lo menos lo habíamos visto la vez pasada, lo repetimos de vuelta. Porque ahora sí es importante. Yo pasada hice un pantallazo para que vayan viendo con qué se van a encontrar. Esto es simple. Números enteros, números reales y el numeric. Realmente, enteros, la idea de números como número de documentos, como números de edad, números que no tienen ni coma ni signo. ¿Está? Numeric es un número reducido para números como decir, bueno, el peso de una persona, el costo de algo, o sea, un número que tiene comas, que puede ser negativo, pero no son números grandes, ¿está? No son números tan precisos. Al no ser tan precisos, no me desperdicia tanto espacio cuando guarda la base de datos. Entonces ya lo hablamos de un principio, que la idea es estructurar bien el consumo de recursos. Real es el número completo, ¿está? Es el número, el de mayor definición. Ahora en este momento no me acuerdo el rango, pero es un número grande. Si yo voy a usar números científicos, un ejemplo que yo guardo el conteo molecular de una reducción química, bueno, me conviene dejar un número real, porque no sé qué cantidad de números voy a poner, con comas o números científicos, hablamos. ¿Está? Blow es el tipo de datos binarios, es el tipo de datos para guardar una imagen, guardar un audio, pero a nivel bits, no vale la referencia, no se utiliza tanto. Pero si voy a guardar imágenes muy pequeñas como iconos, no sé, o estructuras simples, por ahí sí. Pero es un formato de datos de muchos caracteres sin una estructura tan definida como numérico, sino que es algo, pueden ser cualquier tipo de caracteres que la máquina después lo interpreta como una imagen. Es la parte binaria. No es muy práctico de usar, pero existe. Y el tipo texto, que es el tipo string. Fíjense que hay un solo tipo de texto, string, texto, nada más. La vez pasada, cuando estuvimos viendo, les mostré el tipo que está, el tipo varchar, el char, que es el fijo. Hay muchos más. Eso lo tiene MySQL, lo tiene otro tipo de lenguajes. Se los di para que conozcan que existen. No es algo que se use siempre, en este caso, que haga falta. Es cuando voy a liar fino. Ahora no me interesa tanto el tipo de datos, me interesa más algo genérico. Fíjense que yo cuando marqué los tipos de datos acá, no fui muy preciso en el string, si es varchar. Le dije que esto es texto y esto es numérico. Únicamente en el teléfono, o sea, en el teléfono, en el NI puse un límite de 8 caracteres porque les di con 8 caracteres me alcanza. ¿Mm? Pero no fui tan preciso porque en este momento no me interesa tanto tipo de datos. Sí, tener una idea de qué tipo de datos estamos colocando. Eso sí es importante. Entonces yo sé que el número de socio, a pesar de que no lo puse acá, tu puesto. No lo puse porque el número de socio puede ser con código, pero bueno, vamos a ser numérico. No, entero vamos a poner. ¿Sí? Es un número entero. ¿Ah? Entonces, para mí, número de socio es entero. Fíjense que yo al colocar acá, el SQLite me va generando el código. ¿Sí? El código de creación, que ahora lo vamos a definir, ¿eh? Ahora lo vamos a definir. Ahora vamos a ver bien qué es lo que estamos escribiendo acá. Porque este es el código que me interesa que ustedes aprendan. Y el tipo de datos. Acá yo tengo 4 ítems para marcar. Estos 4 ítems me definen cómo se va a comportar este campo, cómo lo va a tomar en cuenta. Vamos a un primer caso. NN es not null. Bueno, si yo lo coloco arriba queda fijo, lo muestra. Not null es que ese campo nunca
puede estar nulo. O sea, nunca puede estar vacío. Hay un concepto que hay que tener en cuenta en base de datos, que hay tres tipos de forma de datos. Una es que el dato exista, otro es que el dato no tenga dato, o sea, que yo no ingresé nada. Nada es ingresar enter. Nada es haberle dicho a la máquina no tiene nada. Y otra es null. O sea, null, N-U-L-L, es ni sí ni no, ni negro ni blanco. Es un tercer estado en el cual yo nunca le dije nada a la base de datos. Entonces, yo puedo ser de que el campo tenga datos, no tenga datos o nunca le haya ingresado nada. Entonces yo de esta manera obligo a que a este campo yo le agregue algo, sí o sí. O sea, no puede ser nulo. ¿Se entiende el concepto? De esta manera yo me obligo. ¿Por qué es importante? Porque todos los registros que vayan en esta tabla tienen que tener un número de socio. Si no tiene número de socio, no es socio. Así de que lo debe tener, sí o sí. Además, PK, primary key, esta es la llave principal. La llave principal, fíjense que yo lo tengo que colocar acá, me aparece primary key. ¿Sí? Esto es importante marcárselo porque con este va a ser el índice para manejarse dentro de la tabla. Va a ser el registro de referencia que va a tener. Ahí es autoincremental. Autoincremental es que va a ser un campo, y esto ténganlo en cuenta también, va a ser un campo en el cual yo no le tengo que poner un número. Automáticamente va a empezar con el número 0, porque es entero, y va incrementando de a 1 en 1. A no ser de que yo lo empiece el primer número que le ponga es el 20, y va a empezar a poner el 20, 21, 22, 23. Va a incrementar. ¿Por qué tengo que tener en cuenta esto? Porque si yo le pongo autoincremental, no espera que yo le ingrese el dato. Este dato lo va a colocar solo. Este campo lo va a llenar solo. Entonces después cuando yo genere el comando de ingreso de datos, a este campo no le tengo que indicar que lo voy a agregar. ¿Está? Por ahora no lo vamos a poner como autoincremental. ¿Por qué? Porque el número de socio puede ser un número que empiece cualquiera y capaz que yo tengo un club en el cual los socios ya hay socios registrados cada uno con su número y debo ingresarle el número a cada uno. Por ahora no lo vamos a poner. Hay casos que lo vamos a colocar, lo vamos a ver. ¿Está? Y esto, a ver si aparece el nombre acá, es unique. No, no aparece el número. Bueno, el nombre digo, bueno. Ah, bueno, aparece acá abajo. Unique. El unique es que sea único. O sea, que el dato no se repita. O sea, que hay campos. Digámoslo así, acá no tiene sentido que yo coloque esto, porque si es llave principal, la llave principal no se va a repetir. O sea, en este caso, no se va a repetir porque es la única llave principal. Pero yo tengo otras tablas como esta, en el cual estas tres son llaves foráneas, que son llaves principales de esta tabla. Esta llave, este campo que es socio, en esta tabla se va a repetir. ¿Por qué se va a repetir? ¿Por qué? Porque esto me indica las actividades que hace el socio. Y puede ser de que un mismo socio haga más de una actividad, entonces acá va a estar repetido dos veces. Lo que no se va a repetir es la combinación de las tres. La combinación de las tres va a ser única en cada registro. Pero puede ser de que en este caso el campo socio esté repetido. Pero en esta tabla, sí o sí, va a haber un número socio único para cada socio. Entonces acá yo le pongo esto. No lo podría repetir igual, aunque no coloque esto, porque es llave principal.
si llave principal no se va a repetir. ¿Esto para qué se puede usar? Muchas veces cuando tengo un registro más aparte, vamos a hacer de cuenta de que tengo un campo que diga roles, los roles de los socios, ¿no? Y los roles de una comisión directiva, por ejemplo. El socio, va a haber un socio que es presidente, un socio que es vicepresidente, un socio que es tesorero, un socio que es secretario, un socio que es vocal 1, un socio que es vocal 2, un socio que es vocal suplente. Fíjense que estoy dando función a cada uno. No hay dos socios que cumplan mi función, no hay dos socios secretarios, no hay dos socios o socias, ¿no? Presidentes. Hay una función para cada uno. Entonces, lo que en ese campo no es llave principal de función, pero sí es único en cada uno, porque no se repite. Con un sistema de protección de la base de datos, para que no se cometan errores, yo puedo tildar esa opción única. Les doy una idea de para qué se puede usar. Yo quiero que sepan, vayan sabiendo las herramientas. Acá no tiene sentido que la coloque, porque ya la llave principal me está limitando a un solo registro del mismo tipo. No me va a permitir poner dos iguales, porque se usa como referencia, pero lo voy a colocar igual. Si saco el autoincremental, porque en un futuro necesita cargar algo más. ¿Está? Para todo esto, acá hice yo una tabla, un registro nada más, el primero. ¿Está? Fíjense de que acá está el comando. Voy a abrir el bloque de notas. Vamos a trabajar sobre el bloque de notas, así lo vemos. Fíjense de que este es el comando. Este comando, este comando es el comando de programación que se hace bajo SQL. Eh, Nosotros la tabla, recién la base de datos principal, la creamos con el browser. También hay una forma de crearla directamente con comando, desde la consola de control. No lo voy a hacer ahora porque lo vamos a mostrar más adelante cuando veamos por ahí MySQL sobre la línea de comando. Ahora yo quiero que usted vaya viendo cómo se va estructurando esto, cómo se va pasando de este dibujo a una tabla. ¿Qué es lo que me da acá? Los comandos que corresponden a la parte de programación, a la parte de SQL, por norma, no es por obligación, o sea que esto significa que van a dar igual, se escriben con mayúscula. ¿Por qué se escriben con mayúscula? Para que el usuario identifique lo que es comando y lo que son variables, ¿sí? O lo que son textos. Fíjense de que los que corresponde a las variables están en minúscula. En este caso, socio tiene mayúscula porque tiene un camel case hecho, ¿no? Pero todo lo demás son comandos. ¿Mm? Crear tabla, crear tabla, create tabla, table. Esto es la función básica para generar la tabla. ¿Qué tabla? Socio. Fíjense que está entre comillas. Esto es importante, ¿eh? Las comillas importantes. Y le agrega registro. Un registro, número de socio, que va a ser entero, va a ser not null y va a ser unique. Esos tres tildes, coma. Y este es un segundo comando. Y la llave primaria va a ser socio. Tengo un solo registro. Vamos a ponerle el de fecha. Vamos a agregar uno nuevo y vamos a poner fecha.
fecha alta. Perdón. Fecha alta. Hay que configurar este que está acá, ese que está acá. En este lugar dice fecha, el tipo de datos. En este momento no hacemos el tipo de datos fecha. ¿Por qué? Porque acá no tengo opción fecha. ¿Cómo es que se guarda el dato fecha? ¿Cómo es que se guarda? Se guarda como entero. ¿Por qué se guarda como entero? Porque cuando guarde datos, y se voy a escribir acá, la fecha, vamos a la fecha de hoy, 11 del 08 del 2023. No se guarda así. ¿Por qué no se guarda así? Porque las barras son caracteres de más. Están siempre las barras. La manera de guardarlo muchas veces puede ser esta. Es un entero. Y entiendo que es una fecha, porque yo sé de que es una fecha. ¿Por qué sé que es una fecha? Porque me lo dice el MER. El MER me dice que el dato que está ahí va a estar como fecha. Entonces son estos caracteres nada más. ¿Se entiende? Si es en modo inglés, posiblemente tenga un formato diferente. O sea, ¿cómo es el formato? En este caso, el formato que estoy poniendo es día a día, mes, mes, año en 4. Entonces yo puedo indicar acá al lado, esto así como está, lo puedo indicar acá. ¿Mm? Le estoy diciendo cómo voy a guardar el formato de fecha para que sepa cómo guardarlo. Voy a guardar un número. El programa va a saber que lo va a leer. No guardo las barras. Por eso, acá yo no tengo la opción fecha en este caso. Pero con entero me alcanza. ¿Se entiende? Non null lo puedo decir si lo coloco o no lo coloco. No es llave principal. No puedo hacer dibujito incremental porque la fecha va a ser cualquier número. Y único no porque puede ser que dos osos tengan la fecha de inicio del mismo día. Así que no, nunca va a ser único. Y fíjense de que acá, cómo me agregó el siguiente campo. ¿Sí? Esto lo voy a acelerar para que no se adelante tanto. Cuando yo pongo OK, acá tengo generada los dos registros. Fíjense. ¿Sí? Fíjense de que se nota en socio un pequeño iconito con una llavecita. Eso indica que es la llave principal. Después vamos a ver qué pasa con las foráneas y eso. Bueno, basado en esto, en este pequeño, este poquito que hace, yo creo que este fin de semana, en su tiempo, yo les voy a pasar este MER que está acá. Coloquen todos estos campos de esta tabla. Hagan la tabla socio nada más. Vamos a empezar con eso. ¿Sí? Ese va a ser el trabajo. Por ahora vamos a parar. No sé si tienen una pregunta de lo que hicimos hasta ahora. Bueno, si tienen una pregunta, yo ya les detengo la grabación.